2, 3. Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Pues aquí estamos, hermanos, desde nuestro templo, adorando al Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Pues hemos llegado al momento del mensaje de la palabra de Dios. Yo espero este día, mis queridos hermanos, que Dios hable a sus corazones, que Dios hable a nuestra vida, porque el mensaje de hoy para mí tiene que ver con un gran desafío para cada uno de nosotros. Tiene que ver con un llamado, un gran reto de parte de Dios para ustedes como familia, para ustedes que son miembros de la iglesia, para todos aquellos que nos reunimos aquí en la Esperanza Viva. Pero también este es un mensaje dirigido para todos nuestros hermanos y amigos que se han unido a nosotros en nuestros devocionales y también en nuestra iglesia. Así que sean todos bienvenidos y juntos recibamos el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que todos sabemos que, por ejemplo, muchas veces nos compramos buenos trajes, buena ropa, queremos andar bien arreglados, pero generalmente cuando nos invitan a una ocasión especial, a una boda, a un cumpleaños, o cuando viene Navidad, por ejemplo, o el Año Nuevo, cuando se acerca el Año Nuevo, o simplemente cuando nos invitan a algo que no frecuentemente asistimos, tratamos de ponernos las mejores ropas. Incluso a veces decimos, voy a comprarme esta camisa para tal ocasión, para una ocasión especial, o esta corbata, este traje, estos zapatos, y me los voy a poner para ese día tan especial. Ahora, piensen ustedes que eso está bien, pero yo les digo una cosa: vestirnos con la armadura de Dios y con las armas de la luz del Señor no tiene que ver para ocasiones especiales. El vestirnos con las armas de la luz tiene que ver, hermanos, todos los días de nuestra vida. No es algo que nos vamos a poner ocasionalmente. ¿Sabe por qué? Porque vestirnos con las armas de la luz debe ser el estilo de cada hijo, de cada hija de Dios. Satanás, hermanos, hay que entenderlo de esta manera. El diablo, nuestro enemigo, Satanás, no toma tregua, él no descansa. ¿Sabe, hermanos? Satanás no duerme, él está empeñado en destruir nuestra vida como hijos del Señor. Ese es el propósito de Satanás: destruir la vida de cada hijo del Señor. No por gusto el apóstol Pedro escribió y dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, mis queridos hermanos, lo que Dios nos está diciendo este día es que tenemos que ser prudentes, mantenernos despiertos, porque hay un enemigo que se llama Satanás, que es el diablo, y anda como un león buscando a quien destruir, buscando a quien devorar. Así que Dios, a través de Pedro, nos dice: hey, estén atentos, estén listos para lo que venga. Pues el enemigo, el diablo, está buscando destruir la vida de los hijos de Dios. Por eso les digo, mi mensaje hoy es un mensaje de llamado, de desafío. Es un mensaje, hermanos, para que volvamos a vestirnos con las armas de la luz. Saben, hermanos, todos de nosotros tenemos luchas todos los días. Luchas incluso en la familia, con los hijos, los cónyuges. Luchas en el trabajo, luchas en las calles. Pero esas luchas no se comparan con las luchas espirituales de las cuales la Biblia habla. Porque la lucha del cristiano es contra fuerzas de maldad, del maligno. Y estas, hermanos, no ocurren en temporadas. Es decir, que ya viene Navidad y vamos a ponernos las armas de la luz para ir a la guerra. No, el cristiano está en guerra todos los días. Los hijos del Señor estamos peleando todos los días. Es decir, que Satanás no descansa, él no tiene temporadas. Satanás no viene solo para causarte daño a través de una enfermedad, de una dolencia, de una desilusión emocional. No, su ataque es permanente. Por eso, hermanos, las armas de la luz con las cuales nos vamos a vestir este día hablan de esas cualidades espirituales con las cuales tenemos que vivir y vestirnos para resistir a los ataques de Satanás. Nuestro combate
es, hermanos, en contra de las tinieblas. Ocurre cada día, cada momento. Así que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ahora, miren lo que la Biblia dice esta mañana. Romanos capítulo 13. Y quiero que si están en sus casas lo lean conmigo. Los que estamos aquí en el templo busquen su Biblia también. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. Mira lo que el Señor está diciendo. El apóstol Pablo dice esto. Y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Por favor, tomen nota, trate de ir conmigo mentalmente, espiritualmente. Vean las palabras de Pablo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, note esto, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino, y aquí está el énfasis del mensaje de Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero repetir el versículo 12 conmigo, el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y el énfasis y vistámonos, ¿qué dice Pablo? Y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que estamos viviendo tiempos muy importantes. Y Pablo nos dice, y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Por eso Pablo dice, hey, ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos va a salvar. Mucho más cerca del día en que nosotros creímos y conocimos a Jesús. Pablo está diciendo, ya casi llega el momento. Y hermanos, tenemos que prestar atención a esto. Ya casi llega el momento. Y Pablo dice, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz de Cristo. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo, hermanos, como si todo el tiempo anduviéramos en plena luz del día. Así que este es el llamado del Señor. Cada uno de nosotros debemos estar enfocados, hermanos, en desvestirnos de esa armadura que no sirve, de esos vestidos que no sirven, de despojarnos de todo aquello que nos asedia del pecado, como dice Hebreos, y vistámonos de las armas de la luz. Es interesante lo que Pablo dice en el versículo 11, en el versículo 12. Dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que quiero decirles es que es interesante que Pablo es como si nos estuviera diciendo, hey, no vayamos a fiestas en donde hayan desórdenes, ni nos emborrachemos. Si éramos vulgares, ya no lo seamos, ni tengamos ninguna clase de vicios, ni busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Hoy en día, hermanos, mire, hoy en día se está viviendo un cristianismo un poco raro. Parece que todo el mundo se llama hijo de Dios, hija de Dios, y todo el mundo, usted lo va a ver en YouTube, en Facebook, gente que nada tiene que ver ni con la religión ni con Dios, pero todo el mundo se identifica como hijos de Dios, como cristianos, pero sus luchas, sus armas, su vestimenta no reflejan que están vestidos con las armas de la luz del Señor.
sus acciones, su testimonio, su forma de ser. Viven en peleas, en borracheras, en orgías, en fiestas paganas. Viven, hermanos, un cristianismo como si no estuvieran revestidos de la luz del Evangelio de Cristo. Por eso digo que se vive un cristianismo un poco raro, y por eso Pablo está diciendo: no busquemos peleas ni seamos celosos, más bien dejemos que Cristo nos defienda. No nos embriaguemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. Pero es increíble. Usted va a ver personas incluso agarrando la Biblia y predicando, diciendo que son predicadores, y con el cigarro en la boca, con las cervezas en las mesas, con la marihuana a un lado. Hermanos, es terrible, pero hoy todo el mundo se identifica como hijo de Dios y como cristiano. Pues lo siento mucho, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tú no puedes decir que eres un hijo de Dios vestido con las armas de la luz si sigues en tus borracheras, en tus vicios, en tus drogas, en tu mesa con las cervezas, viendo que tus hijos están viendo tu testimonio, tu mujer, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Eso es imposible. Necesitamos vestirnos con las armas de la luz. Es lo que dice Pablo esta mañana. Saben, mis queridos hermanos, el reino de las tinieblas tiene su origen en Satanás, pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito del reino de las tinieblas con Satanás? Su propósito es destruir la vida espiritual de los hijos de Dios. El mundo. En el mundo solo existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En el de las tinieblas se hace y se vive lo del reino de las tinieblas. En el reino de la luz, hermanos, se hace y se vive lo que se hace en el reino de la luz. Fíjense, cada ser humano pertenece a uno de estos dos reinos. En otras palabras, ¿somos tinieblas o somos luz? No podemos permanecer en medio de estos dos reinos. Tú no puedes ser neutral a uno o el otro. El reino de las tinieblas significa muerte, produce muerte, dolor, separación de Dios y condenación eterna. Pero ¿qué contrario al reino de la luz? El reino de la luz produce vida, gozo, paz, consuelo, esperanza, vida eterna, vida abundante. Por eso les digo este día, mis hermanos, no debemos ignorar las armas del reino de las tinieblas que se manifiestan, hermanos. Yo diría que por tres armamentos, que son armamentos de, ¿cómo le llamaría yo? Bueno, de artillería pesada. Hoy en día, cuando hay conflictos de guerra, se hablan de tanques, de camiones de guerra, de lo último en tecnología, bombas, hermanos, ya no nucleares, atómicas. Hay otros tipos de bombas que destruyen, hermanos, capaces de destruir a todo nuestro planeta. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? No estamos con ese tipo de armamentos. Satanás nos ataca a través de tres armas que son poderosas para destruir a los hijos de Dios: el desánimo, las dudas y el temor. Esas tres cosas destruyen la vida de un cristiano: el desánimo, las dudas y el temor. Cuando no te quieres levantar, cuando dices: ya no quiero seguir al Señor, ya me aburrí de leer la Biblia, ya me cansé de orar, ya me cansé de ver los servicios los domingos, es más, ya no quiero tener nada ni con Dios ni con nadie. El desánimo, las dudas: ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente tengo perdón de pecados? ¿Realmente esto de la pandemia va a terminar? Las dudas, hermanos. El temor nos amarra, nos neutraliza. Ahora, estas tres armas son letales en la vida de un cristiano. Son la artillería pesada de Satanás. Y después de eso, Satanás nos ataca con más armas. ¿Cuáles son las armas de las tinieblas, hermanos? La mentira, la hipocresía, el pecado, la apariencia espiritual. Déjenme hablarle de la apariencia espiritual. Hemos hablado de que un hijo de Dios ha cambiado su vida. Dios le ha dado una nueva naturaleza. Pero como hijos de Dios,
no podemos vivir en apariencia espiritual, porque un arma de Satanás es que tú luzcas como cristiano cuando en el fondo tienes una vida de no cristiano. Y cuando viene la prueba, cuando vienen situaciones difíciles a la vida, entonces reluce lo que hay dentro de ti. ¿En dónde estaba tu espiritualidad? ¿En dónde estaba esa apariencia de amar al Señor, de servir al Señor, de gozarse en el Señor, de ser fuerte en el Señor? ¿En dónde estaba aquello de que te morías por Cristo, te desvivías por el Señor, por servirlo, por seguirlo, por amarlo? Pero vino una prueba y relució tu apariencia. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no se basa en apariencias, se basa en convicciones y en un estilo de vida de estar agarrado de la mano del Señor. Pero Satanás ocupa todo eso, la mentira, la hipocresía, la apariencia, la mente por medio de malos pensamientos, la indiferencia, las dudas, las contiendas, los resentimientos, las enemistades entre los mismos hermanos en Cristo. Me parece increíble, como dice Pablo, que ya no andemos en contiendas. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántas iglesias se destruyen? ¿Cuántos ministerios se destruyen? ¿Cuántas relaciones se destruyen por los pleitos, por los celos, las envidias? Es increíble cuando guardamos rencor, cuando guardamos resentimiento en nuestro corazón. Hermanos, Satanás ocupa sus armas para sembrar rencor, apatía, pereza espiritual. Pero esto de que los hermanos en Cristo vivan en contiendas y enemistades, eso no puede ser. ¿Por qué no retomar el valor de la vida cristiana? Yo creo, hermanos, que ya llegó el momento de volvernos a levantar. Llegó el momento de volver a caminar, de volver a congregarnos, de seguir creciendo y adorando al Señor. Note usted la palabra de Pablo. Pablo escribió y dijo: ya es hora de despertarnos del sueño. Esta es una metáfora que Pablo usa para describir la apatía, el descuido, la inactividad, la falta de preparación espiritual, el deseo de seguir durmiendo, el deseo de no hacer nada más que dormir y dormir. Hermanos, yo quiero tocar sus corazones este día. Yo quiero tocar su voluntad este día. No podemos seguir ya durmiendo en nuestras casas, descansando como si ya la relación personal con Dios hubiera terminado por la pandemia. He hablado con pastores que ya abrieron sus templos y la sorpresa que se han llevado es que muchos de los hijos de Dios se acomodaron y se quedaron atrás. Tienen miedo, tienen temor, tienen dudas. Pero hablaba con uno de estos pastores y él me decía: ¿sabes qué, pastor? Me decía: tienen temor de ir a la iglesia, pero no tienen temor de ir a las tiendas. Tienen miedo de acercarse a la reunión con los hermanos, pero no tienen miedo de ir a la playa cuando hay mucha gente sin máscaras. Tienen miedo de ir a la iglesia, me decía, pero no tienen miedo de ir a sus reuniones familiares, en donde se reúnen 20, 30, 40 personas, y sin máscara y sin distanciamiento social. Y la lista es larga de la que él me dijo. Pero la sorpresa de él fue esta: ¿sabes qué? Hemos bajado en un 30, 40%. Hermanos, ¿qué nos está pasando como iglesia? ¿Qué le está pasando al cristianismo del día de hoy? La pandemia, esto pronto pasará. Yo sé, hay que cuidarnos, hay que protegernos, pero insisto en lo que me decía este pastor. Me decía, personalmente, me he encontrado con personas en las calles, en los negocios, en las tiendas, en los paseos, y nos saludamos de lejos, me dice. ¿Y cómo es que al templo no vinieron? ¿Cómo es que a la iglesia no vinieron? Ahora, yo les desafío, mis queridos hermanos, para que nosotros rompamos con ese esquema. Que nosotros le digamos al Señor: Señor, yo estoy armado con tus armas, pertenezco al reino de la luz, y como hijo tuyo, como perteneciendo a ese reino de la luz, yo ahí estaré bajo tu cuidado, estaré bajo tu protección. Claro, vamos a cuidarnos unos a otros, pero no permitamos que la apatía, que el dormir, que el descuido espiritual, que la indiferencia, que la comodidad que nos ha llevado la pandemia no nos permita venir el próximo domingo a la casa de Dios. Pablo le dijo a los tesalonicenses:
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice Pablo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Así que, hermanos, dice Pablo, es hora de despertar. Pablo dice también, vestidos del Señor Jesucristo. En otras palabras, moldeémonos y conformémonos al carácter y al ejemplo de Jesús. Hermanos, vamos a volver a reunirnos el próximo domingo. Tenemos que seguir perseverando. Para mí, cuando pienso en el otro domingo, pienso en una gran alegría, tengo una emoción muy grande, pero a la misma vez me invade cierta tristeza. Mire, mi emoción es verlos una vez más el próximo domingo. Tengo más de 5 meses de no ver a muchos de ustedes, más de 5 meses. Para mí volvernos a reencontrar va a ser una gran bendición. Eso me llena de emoción. Lo que me llena de tristeza es pensar que muchos, pudiendo venir, no vengan a la casa del Señor el próximo domingo. Eso me llena de tristeza, eso me llena como de, ¿cómo decirles? Como de, ¿y qué vamos a hacer pues? Estamos como reiniciando. Como que la pandemia a muchas familias, a muchos hijos de Dios, les ha dormido espiritualmente en lugar de despertarlos. ¿Qué me dicen cuando comenzó todo esto en marzo? Claro, esto viene desde diciembre, pero cuando esto se reventó, que llegó a su clímax en el mes de marzo, el 22 de marzo que tuvimos el último servicio, en donde las calles quedaron vacías, los moles vacíos, las tiendas vacías, estábamos confinados en cuarentenas a estar en las casas, nos deprimíamos, no hallábamos qué hacer, nos sentíamos enjaulados, encarcelados, sin propósito, nos hallábamos, hermanos, pero devastados completamente. Ahora las cosas ya son un poco diferentes. Voy al punto, en el mes de marzo, todo el mundo estaba buscando a Dios, todo el mundo estaba orando al Señor, pero miren cómo nos vamos acomodando a las cosas. Las cosas van mejorando un poco y la gente se va acomodando y se va olvidando del Señor. ¿En dónde están nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios, nuestra lectura de la palabra? ¿En dónde ha quedado todo eso? Como que Dios tiene que tocar un botón y mandar una pandemia, una plaga, para decir, hey, no se duerman, aquí estoy, mírenme. No debemos permitir que Dios llegue a esos extremos, a esos puntos. Necesitamos, hermanos, reiniciar. Es decir, hay que dejar todo lo que nos impide y volvamos al gozo del Señor en nuestro templo. Les pido, por favor, que abandonemos la pereza, el temor, las dudas. Les pido que hagan a un lado la apatía, la desidia, el descuido. Les pido que la indiferencia, hermanos, la quiebren, la rompen. La costumbre de la imposición de la pandemia por más de 5 meses, por favor, rompamos esa cadena. Pablo dice, es hora de levantarnos. No puedes, no debes quedarte en casa. Les pido levantarse temprano y vengan a la casa de Dios el próximo domingo 6 de septiembre a las 9 de la mañana. Mis hermanos, créanme, será un verdadero placer volver a verles, estar juntos. No me digan que no les hace falta volver a la casa de Dios. No me digan que no extraña estar cantando juntos y adorando al Señor. Estar escuchando el mensaje de una manera directa y convivir los unos con los otros. No me diga que usted ya se acomodó a vernos ahí en su teléfono o a vernos en televisión. Eso no puede ser. Necesitamos reanimarnos y venir y volver a la casa del Señor. No es posible que te quedes dormido en tu casa o simplemente sin dejar de venir. Hermano, si no tienes enfermedades graves o extremas, ven por favor. Te espero aquí el próximo domingo, juntos. Démosle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Por estar vivos, por estar sanos, por estar con nuestra familia, por tener un lugar en donde adorar y reunirnos. No te quedes en casa. ¿Por qué no venimos el próximo domingo y le damos juntos gracias a Dios y le decimos, Dios, gracias porque
Todavía esta enfermedad no me ha tocado mi cuerpo, no ha tocado mi familia. Y si tocó mi cuerpo y si tocó a mi familia, nos sacaste adelante. Será un día para darle gracias a Dios y gloria al Señor por su protección y por sus cuidados. El reino de las tinieblas está para destruir tu vida espiritual, pero el reino de la luz tiene su origen en Dios y su propósito es darnos una vida plena, llena de su gran amor. ¿Sabe qué, hermanos? Solo los que moran en la luz poseen las armas de la luz. Grabémonos esto en la mente. Solo los que moramos y vivimos en la luz poseemos las armas de la luz. Alguien que no me diga que vive en la luz haciendo acciones de las tinieblas, porque entonces no está viviendo ni armado con las armas de la luz. Si no estás vestido con las armas de la luz, entonces estás desnudo, estás desvestido, sin protección. Eres un blanco perfecto para los ataques del reino de las tinieblas, gobernado por Satanás. Las armas de la luz son esas cualidades espirituales que te hacen vivir y combatir contra el reino de las tinieblas. ¿Sabe, hermano? Estamos en el reino de la luz. Me gusta el Salmo 27, cuando David decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que estamos en el reino de la luz. El apóstol Juan en el capítulo 1 decía: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y en el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que quien dirige el reino de la luz es Jesús. Él dijo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que, mis queridos hermanos, Jesucristo declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tiene la luz verdadera, la luz de la vida. Estamos en el reino de la luz. Y el reino de la luz nos garantiza el gozo, nos garantiza la paz del Señor. Por eso Pablo a los colosenses dijo: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. No pertenecemos al reino de las tinieblas, somos hijos de la luz. Hermanos, no hay excusa para poder fracasar. Al contrario, tenemos en todo momento las armas de la luz. Quiero dejarlos con lo que dice Pablo en 2 de Corintios 10, 4 al 5. El apóstol dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que somos del reino de la luz. Vistámonos con las armas de la luz. Hay un mandato que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es ese mandato? El mandato de Dios es a que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos con las armas de la luz. Por eso Pablo dice en el versículo 12 de Romanos 13: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y aquí está el énfasis, y vistámonos de las armas de la luz, o con las armas de la luz. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo ¿cómo decirles? Que nadie ignora esta verdad. Tiempos en donde la venida del Señor se acerca. Tiempos en donde tenemos que estar muy preparados. Ya todas las señales prácticamente están cumpliéndose. Por eso Pablo dice que ya el día está terminando, la noche está avanzada. Mis queridos hermanos, el día ya está llegando a su clímax. Necesitamos estar preparados y armados con esas armas de la luz. Por eso Pablo dice: andemos como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias.
Yo creo que esto último describe muchos aspectos de muchos cristianos el día de hoy. Así que, mis queridos hermanos, Pablo nos da una orden de vestirnos con las armas de la luz, y en Efesios Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Miren, hermanos, hay una orden de Dios, hay una orden: toma toda la armadura. Hay una advertencia para que podáis resistir en el día malo, pero también hay una esperanza: y habiendo acabado todo, estar firmes. Las armas de las tinieblas: el odio, el desprecio, el rencor, el abandono, la indiferencia, la contienda, los pleitos, las orgías, las borracheras, los vicios. Pero las armas de la luz: la oración, la palabra de Dios, la adoración, la alabanza al Señor, los buenos pensamientos, las buenas relaciones, los buenos deseos, los buenos modales, la comunión unos con otros, el amor, el perdón, la paz, el servicio, la fe, la paciencia, el gozo, el dominio propio, la humildad, la verdad, la santidad y tu comunión íntima con Dios. Todo esto son las armas de la luz, y debemos vestirnos, porque Pablo dice: ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a la luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Más bien, dejemos que Jesucristo nos proteja. Así que somos del reino de la luz. Y termino con esto: las tinieblas, hermanos, no penetran en donde está la luz. La luz vence a la oscuridad, y esto solo es posible mediante nuestra relación personal, íntima con Dios. Encontré un pasaje hace muchos años que me gustó mucho, y es el Salmo 36:9, en donde el rey David escribió estas palabras: solo en tu luz veremos la luz. Solo en tu luz veremos la luz. Palabras maravillosas. Él dice en el Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Así que, si somos del reino y estamos en la luz, andaremos vestidos con las armas de la luz del Señor Jesucristo. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza, hermanos, viene de Cristo, pero cuando vivimos en plena comunión con el Señor. Cada uno de nosotros entonces está invitado a vivir en este reino maravilloso que es el reino del Señor. Para terminar, yo pregunto: ¿por qué debemos vestirnos con la armadura de Dios? Para que estemos protegidos, para vivir en plenitud nuestra vida cristiana, para defendernos de los ataques y poder vencer a Satanás. Porque Satanás, hermanos, no descansa. Vistámonos con las armas de la luz para que él no tome ventaja sobre nuestra vida. Satanás es un enemigo feroz, hermanos, y no descansa de día y de noche para tirarnos dardos de fuego y hacernos, hermanos, presas fáciles de él. Así que yo les digo este día: no seamos más del reino de las tinieblas, porque pertenecemos